accidentes de tránsito aumentan, decesos disminuyen en comparación al año pasado en el primer trimestre del año, según informe de la Policía Nacional. Se incrementa ingreso de turistas al país en un 17%, según la ministra del INTUR. Y hoy le presentamos de cuánto será la multa que pagará si su vehículo no se encuentra a su nombre. Bienvenidos a Noticias LPTV, gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en este día 18 de marzo del año 2014. Les saluda Cindy Regidor. ¿Cómo están? Vamos a empezar de inmediato con las noticias, pero antes les recordamos que pueden estar con nosotros comentándonos y haciéndonos sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Vamos a empezar de inmediato con las noticias. Y empezaremos contándoles cómo la Dirección de Tránsito Nacional de la Policía Nacional está realizando una serie de capacitaciones para los conductores del sector del transporte urbano colectivo. Veamos cuáles son las novedades que presentan los transportistas acerca de cómo tener un mayor control del comportamiento de estos conductores. De cara a las reformas a la ley de tránsito que aún no entran en vigencia, la Dirección de Tránsito ha realizado una capacitación para más de 1.200 conductores del transporte urbano colectivo de Managua y del municipio de Ciudad Sandino. El jefe de la División de Seguridad de Tránsito dijo que el objetivo del encuentro es el de prevenir accidentes y actos sancionados por la ley antes que elevar el número de multas, que el año pasado ascendió a alrededor de 400.000. Los autobuses ocupan el quinto lugar dentro del rango de los vehículos que se ven involucrados en accidentes. Las infracciones que más cometen los conductores de buses son, entre otras, conducir a exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y realizar giros indebidos. Bueno, y a propósito de este tema, hemos conseguido las cifras de accidentalidad a nivel nacional en lo que va del año y la comparación con el mismo trimestre del año 2013. Veamos a continuación el acumulado del 1 de enero al 17 de marzo de 2013 y 2014. En accidentes en 2013 la cifra es de 5.539, mientras en 2014 es de 5.691. Esto da una diferencia de 152 accidentes. El porcentaje es 3% más en el año 2014. En cuanto a muertos o fallecidos, en 2013 se reportan 130, mientras en 2014 son 122. Aquí la diferencia es de -8, es decir, -6%. Y en cuanto a lesionados, son 1.030 los lesionados en 2013, 955 en 2014, es decir, que hay una diferencia de 75. Quiere decir que han habido un 7% menos en 2014. Esto, a rasgos generales, nos da un panorama de una mayor cantidad de accidentes, pero con menos consecuencias graves, es decir, menos muertos y menos lesionados. Estas son las cifras que tiene la Dirección de Tránsito a nivel nacional. Y bueno, vamos a continuar con estos temas relacionados, y ayer les presentábamos el primero de una serie de trabajos sobre cómo impactarán cuando sean aplicadas las reformas a la Ley de Tránsito o Ley 431. Hoy vamos a darles a conocer una reforma que impactará directamente en su bolsillo si usted aún no ha registrado debidamente su vehículo. Las reformas que recientemente se le han hecho a la Ley de Tránsito en Nicaragua son medulares.
Mucho se habla sobre la importancia de la sanción para quienes manejen en estado de ebriedad y sobre el aumento de varias de las multas que pagarán los conductores. Pero también existe una reforma que debe preocupar a los dueños de vehículos en el país. Una vez que sea publicada la nueva Ley 431, entrará automáticamente en vigencia y a partir de ese momento, quienes no tengan debidamente registrado un vehículo tendrán que pagar una multa bastante significativa. Se le aplica el 3% al ciudadano que no ha inscrito su vehículo. Sencillo. Usted compró un carro hace 2 años y no ha venido a inscribirlo. Usted ya tiene su escritura que usted lo compró, pero no ha venido. ¿Verdad? Eso le va a implicar a usted un 3% de multa del valor catastral. El 3% del valor de su vehículo significaría unos $360 para un carro que cuesta $12,000. $570 sería la multa para un vehículo que cueste $19,000 o $1,350 para quienes no registren un vehículo que valga $45,000. La multa también aplica para quienes no realicen oficialmente el cambio de dueño. Es por eso que muchas personas han empezado a acudir a las diferentes direcciones de tránsito del país para librarse de semejante multa una vez que la ley sea aplicada. Está bien, por lo menos así se evitan robos y cosas así, porque ahora con esto así, créalo, mejor tener y buscar cómo legalizar sus porras viejas que uno tiene. Está bien, pero hay que agilizar un poquito más los trámites porque como gente que trabajamos como nosotros, tenemos que perder un día de trabajo para poder hacer este tipo de trámites. El jefe de registro explica que son 2 las modificaciones importantes en cuanto al registro vehicular. El cambio de dueño no es algo nuevo, es algo que está establecido en la ley actual. Lo único novedoso es que se amplía el plazo de 45 a 60 días para que se haga el cambio de dueño, y lo otro pues que ya se establece una multa del 3%. Antes no había multa. ¿Verdad? No había multa, por eso las personas, pues digamos, pasaban tiempos y tiempos, hacían cambios y cambios y no reportaban esto al registro de la propiedad vehicular. En Nicaragua hay más de 500,000 de vehículos registrados. La policía calcula entre 25 y 30% de vehículos sin registrar a nivel nacional, la mayoría pertenecientes a Managua. En la Dirección de Tránsito se realizan unos 100 trámites de cambio de dueño o registro de vehículos nuevos por día. Ahora les dejamos con el recorrido que ha hecho Isayana Martínez por los juzgados de Managua. Ahí se ventilan diferentes casos como el de la Big Cola, la reina de las anfetaminas y el caso Enatrel. Este martes se realizó la audiencia preliminar de Abner Joel Romero Pérez, quien es acusado por los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y uso de armas restringidas. Romero, junto a 2 aliados, es el supuesto autor del robo a una ventanilla de Bancentro en la empresa de Bicola. A él se le acusa de sustraer 1.623.034 córdobas y $8.345. El caso se desarrolla en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia a cargo del juez Giancarlo Fernández, quien admitió la acusación de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el acusado. La audiencia inicial se realizará el próximo 28 de marzo a las 9:30 de la mañana. La audiencia inicial con carácter de preliminar de Tania Zaleska Castillo, mejor conocida como la reina de las anfetaminas, fue pospuesta para este miércoles 19 de marzo a las 9:30 de la mañana. Lo que pasa es que la PGR nos está estableciendo de que no se le había notificado sobre esta audiencia, que se dieron cuenta por medio de por los medios de comunicación. Es absurdo, pues. Pero la cosa es de que dicen que no estaban preparados, que no tenían ningún tipo de notificación de parte de este despacho. Castillo es sospechosa de traficar drogas sintéticas. Además, es acusada de una serie de delitos relacionados con la narcoactividad a nivel internacional. La audiencia preliminar de Jocelyn Rodríguez Jiménez, de 22 años, fue pospuesta este martes. Rodríguez, junto a otras personas, es acusada por el delito de peculado en perjuicio a la empresa nicaragüense de electricidad Enatrel. Se cree que Rodríguez se apropió de 1,3 millones de córdobas que Enatrel destinó para pagar servicio de servidumbre a los dueños de 151 terrenos rurales. La audiencia se realizará este lunes 24 de marzo a mediodía. Noticias LPTV y Isayana Martínez.
Los diputados en la Asamblea Nacional han reaccionado ante la cifra que dio a conocer el Ministerio de Trabajo el día de ayer sobre la decisión del gobierno central de la cifra que quedaría para el reajuste del salario mínimo de los trabajadores. Sin un acuerdo tripartito se logró definir el salario mínimo, donde el Ejecutivo estableció que la pequeña y mediana empresa recibirá un ajuste salarial del 9.8% anual, los trabajadores agrícolas un 10.77% y el resto de sectores un 10.27%. El diputado Eduardo Montealegre dijo que era una lástima que no se haya logrado un acuerdo tripartito. Ese tipo de incertidumbre o ese tipo de decisión tiende a ahuyentar la inversión que es la que genera empleo. Al gobierno tiene la obligación de cumplir la ley, ojalá que la cumpliera en todo lo que la ley mandata. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la inflación está muy por abajo del incremento que ellos dictaminaron. Creo que Nicaragua ganó, pero tenemos que aprender la lección. Tenemos que negociar y tenemos que alcanzar acuerdos tripartitos. Por su parte, el diputado Guálmaro Gutiérrez hizo un llamado a los empresarios de que no incrementen los costos de sus productos, que recuerden que el incremento es para los 160.000 trabajadores que tienen el salario mínimo y no para la gran masa de personas que superan ese monto. Hay que evitar desarrollar una escalada alcista de precios, especialmente de los productos de primera necesidad, porque quienes saldrían afectados serían todos los trabajadores en general. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Y esta mañana el embajador de México en Nicaragua presentó un informe sobre las negociaciones bilaterales entre nuestro país y el país azteca, especialmente en torno al Tratado de Libre Comercio que se sostiene. Veamos el reporte. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional recibió al embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, quien llegó a presentar el primer informe de las relaciones del comercio bilateral entre ambos países, donde se demuestra que el intercambio comercial y la captación de inversión México-Nicaragua ha incrementado. ¿A qué se responde esto? Primero, lo que creció en 2012 fueron las exportaciones mexicanas, pero en 2013 lo que crecieron fueron las exportaciones nicaragüenses, y esto es muy importante. Esto se debe a algo que ya se llama encadenamiento productivo. Este encadenamiento se refiere a que Nicaragua exporta la materia prima, México la procesa y luego la envía a un tercer país. Podemos hablar de arneses. Se importa cobre de México, desecho de cobre, alambre de cobre, y este se transforma aquí en arneses, los arneses que van a los autos. Estos arneses se reexportan a México y se incorporan a esos 2.900.000 automóviles que produjo México en 2012. Y esos autos ahora se exportan a Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio ha venido a impulsar las buenas relaciones entre ambos países. Guálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, manifestó que esto ha dejado grandes beneficios. Estamos hablando de países que nos identifican el idioma, que nos identifican la cultura, que nos identifican muchísimas cosas, la historia misma, correcto. Por lo tanto, no tenemos cosas que nos dividen, sino que tenemos cosas que nos hacen coincidir. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Las cámaras de turismo anunciaron que fomentarán de una manera más activa la ruta del café como un destino turístico. Veamos el reporte de Isayana Martínez. Con el objetivo de fortalecer las MIPYMES turísticas de la Ruta del Café, se establecieron 2 convenios entre el Instituto de Turismo INTUR, la Cámara Nacional de Turismo en Nicaragua, la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística y la Fundación Centro Empresarial Pelas como socio de desarrollo. La Ruta del Café, comprendida entre Estelí, Jinotega, Madrid, Matagalpa y Nueva Segovia, ha sido impulsada por el INTUR desde el 2007, con el apoyo técnico y financiero de la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo con un monto de 10.5 millones de euros. La alianza estratégica tripartita, público, privado, socio de desarrollo, es como una herramienta, una opción de organización y coordinación de los actores que facilita el desarrollo turístico y orienta todos los esfuerzos de gestión público-privado hacia los beneficiarios finales, en este caso, las MIPYMES turísticas. Uno de los alcances del convenio es la asistencia técnica para el desarrollo de productos turísticos. Se espera mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las pequeñas empresas norteñas para así establecer alianzas efectivas entre el sector público y el sector privado. No solamente va a ser para la Ruta del Café,
porque las experiencias, sus resultados van a ser perfectamente aplicados a otros destinos turísticos y a otras rutas del país como un valor agregado muy importante de lo que estamos haciendo todos juntos para el desarrollo de la oferta turística nacional. Estamos impulsando en esos 5 departamentos, estamos impulsando todo lo que hay, la ruta del café, lo que hay de hoteles, los albergues, los lugares turísticos, las artesanías. Noticias LPTV y soy Ana Martín. Bueno, y continuamos hablando de turismo y les presentamos las cifras que ha dado a conocer Mayra Salinas, la presidenta del Instituto de Turismo en Nicaragua. Ella anunció esta mañana el incremento en un 7.6% en el primer bimestre del año. Esto incluye turistas, personas que vienen al país en cruceros y también excursionistas. Hemos recibido en enero y febrero 217.385 turistas para un crecimiento de 7.6%, con 15.287 turistas más que el primer bimestre del año 2013, a lo que se suma la llegada de 8.796 cruceristas y 1.631 excursionistas, es decir, un total de visitantes extranjeros a nuestro país de 227.812 en el mes de enero y febrero. Un importante crecimiento, como ya lo señalaba, de 7.6%. Turista se considera aquel que pernocta al menos una noche fuera de su destino habitual, es decir, todo el que se queda a dormir en un país fuera del donde él vive se considera turista. Excursionista y el crucerista es el que viene durante el día pero que no se queda a dormir al país, pero que también es extranjero. Entonces, para efecto de visitante extranjero se suma el turista más el crucerista y más el excursionista. El diputado de la bancada del PLI ha hablado acerca del posible establecimiento de bases militares rusas. Estamos hablando de Eduardo Montealegre. La crítica o el cuestionamiento de este diputado es acerca de cómo el gobierno sandinista en años anteriores a que estuviera en el poder criticó en su momento que los gobiernos liberales tuvieran una relación cercana con el gobierno y el ejército de Estados Unidos, y ahora precisamente este gobierno sandinista abraza las relaciones militares y de gobiernos entre rusos y nicaragüenses. Hoy el pueblo puede ver quiénes son los arrastrados, quiénes son los injerencistas. Y si era mala una base militar, una presencia militar de los Estados Unidos hace años para el Frente Sandinista, porque va a ser buena una presencia militar, una base militar de los rusos aquí en Nicaragua. Nada tiene que ser Rusia aquí. Nada tiene que ser Rusia en ningún país como Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que debemos de rechazarlo y toda la población debe rechazar ese intento, porque ni siquiera sé si es cierto, ¿eh? Ese intento de que o ese globo que están lanzando para ver si se acepta. Seguimos con este tema y mientras el ministro de Defensa ruso, general Sergei Shoigu, anunció que su gobierno está negociando la instalación de bases rusas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, el jefe del ejército de nuestro país, el general Julio César Avilés, dice que serán respetuosos de las leyes y la constitución del país. Sin embargo, no niega ni confirma que Rusia ya esté negociando con Nicaragua para la instalación de equipos de mantenimiento. Cada país da facilidades a las Fuerzas Armadas que participan en emergencias o colaboran con el país, ya sea en ayuda humanitaria o ejercicios de adiestramiento, porque realmente lo hacemos. Lo hemos hecho con los franceses, con los norteamericanos, esto lo aseguró Avilés. Además dijo que aquí tenemos excelentes relaciones con las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, como las tenemos con Taiwán, con México, Venezuela y con Cuba. Tenemos excelentes relaciones y hemos recibido, porque el principal material militar que tiene el ejército de Nicaragua es de fabricación rusa, nuestros helicópteros, nuestros camiones, nuestros medios navales, de tal manera que los lazos con la Federación de Rusia son fuertes y nosotros hemos recibido mucho apoyo de ellos. Nos entregaron una fábrica para la desactivación y reactivación de municiones. Todo esto forma parte de la industria militar del ejército de Nicaragua. Estas son las declaraciones exactas de Julio César Avilés, el jefe del ejército de Nicaragua, y fueron dadas después de entregar la memoria del ejército del año 2013 en la Corte Suprema de Justicia. Agradecemos por esta información y por las imágenes a nuestros colegas Jennifer Castillo y Jorge Torres.
Vamos a pasar a otros temas y es momento también de conocer un poco de lo que tendrá usted en el fascículo siguiente de la colección del curso de Finanzas Prácticas para el Hogar de la Prensa y BAC Credomática. Si usted gasta más de lo que gana, está frenando su libertad financiera. Por eso es urgente que desde ya comience a desarrollar un presupuesto para controlar sus gastos. Recuerde que este hábito no es una alternativa, es una necesidad. El tema de presupuestos será abordado en nuestro fascículo 5, en donde los expertos financieros le brindarán las herramientas para poner en práctica este instrumento, que ayuda a la gestión de los recursos financieros de las personas y sus familias a partir del análisis y de confrontar ingresos y egresos. La prensa y BAC Credomatic, como parte de este proyecto de educación financiera, les va a enseñar a planificar sus ingresos porque sabemos la importancia en el futuro de contar con una vida digna, solvente y de calidad. No se pierda este fascículo, porque al contar con un presupuesto organizado podrá alcanzar todas sus metas. El primer ministro de Ucrania ha dicho este martes que el conflicto de su país con Rusia por Crimea ha entrado ya a una fase militar. ¿Por qué? Veamos a continuación el reporte. Un soldado ucraniano murió y otro resultó herido el martes durante un intento de asalto a una base militar en Simferopol, la principal ciudad de Crimea. Así lo anunció un portavoz del Ministerio Ucraniano de Defensa, en lo que se convierte de ser confirmado en el primer derramamiento de sangre desde que tropas rusas y milicias pro-Kremlin se tomaron la península. El gobierno ucraniano advirtió este martes que el conflicto con Rusia por Crimea entró en fase militar. Los hechos se producen el mismo día en que el presidente ruso Vladimir Putin ratifica la incorporación de Crimea a Rusia, tras el exitoso referendo celebrado en esa península el domingo. Numerosas reacciones han llegado desde las potencias occidentales que rechazan la adhesión de Crimea al Kremlin. Hace menos de una semana, el Parlamento de Ucrania aprobó la creación de una Guardia Nacional de 60.000 voluntarios. De esta manera se busca reforzar el ejército ucraniano compuesto por 130.000 soldados. El ejército ruso cuenta con 845.000 militares. Bueno, y mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ya firmó este martes un tratado que convierte a Crimea en parte de Rusia, y esto ha tenido consecuencias. Países europeos y Estados Unidos han rechazado esta decisión, han cortado su cooperación y también han decidido reunirse en La Haya para buscar una solución a este tema. Rusia afirma que Crimea ya es parte de su territorio. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este martes el tratado de adhesión de la ahora ex península ucraniana, al término de un discurso nacionalista en el que afirmó que Crimea siempre fue considerada parte de la patria rusa. En los corazones y en las mentes del pueblo, Crimea siempre fue y permanece como una parte inseparable de Rusia. Esta convicción, basada en la verdad y justicia, fue firme y se transmitió de generación en generación. El Kremlin anunció que el tratado deja claro que Crimea no es más territorio ucraniano y vuelve a ser desde este mismo martes parte integrante de Rusia, a la que perteneció hasta 1954.
Todavía falta, sin embargo, que los legisladores rusos ratifiquen la ley de incorporación de la península, así como las autoridades de la ciudad de Sebastopol, capital de Crimea. El tratado fue consecuencia del rotundo éxito del referendo del domingo. En él, casi el 97% de los crimeos votaron para volver a ser Rusia y dejar de estar bajo el poder de Kiev, donde gobierna un ejecutivo proeuropeo desde la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych el 22 de febrero. Francia, Reino Unido y Alemania se han pronunciado en contra de la decisión rusa de adhesión de Crimea. Estados Unidos, que considera que se dio una confiscación ilegal de territorio, propuso este martes que el G7 y la Unión Europea tengan una reunión la próxima semana en La Haya por este asunto. Putin parece inconmovible ante las sanciones anunciadas por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, que congelaron algunos saberes de funcionarios cercanos al mandatario. Nuestros socios de Occidente cruzaron la línea con Ucrania, se comportaron de una forma grosera, irresponsable y poco profesional. Por su parte, Ucrania aseguró que no reconocerá jamás la incorporación de Crimea a Rusia e indicó que se reservará el derecho a nacionalizar los bienes rusos. Forenses efectuarán la autopsia del cuerpo de la novia de Mick Jagger, Lauren Scott. Ella fue encontrada muerta en su apartamento en Manhattan. Las autoridades forenses de Nueva York tienen previsto realizar este martes la autopsia del cuerpo de la novia de Mick Jagger. Lauren Scott, diseñadora de moda, exmodelo y compañera sentimental del legendario cantante de los Rolling Stones, fue hallada ahorcada la víspera en su apartamento de Manhattan. En medio de las especulaciones por las razones del presunto suicidio, se supo que la empresa de moda de Scott tenía millonarias deudas y pérdidas de casi $6 millones, según sus últimas cuentas publicadas en Gran Bretaña. Los periódicos locales mencionaban por otra parte rumores según los cuales Jagger y Scott ya no estaban juntos, luego de que el líder de los Stones decidiera poner fin a la relación. Scott habría dicho a un amigo que Jagger la había abandonado recientemente, según una fuente no identificada del New York Post. Un vocero del cantante desmintió esos rumores. Los Rolling Stones anunciaron el martes la cancelación de un concierto en Australia, luego de que Jagger, de 70 años, dijese estar destruido por la noticia y luchando para entender la muerte de su mujer de 49 años. Bueno, con esta información nosotros cerramos esta edición de este día. Gracias por habernos acompañado aquí en www.laprensa.com.ni. Recuerden, les esperamos mañana a esta misma hora a través de este sitio web. Y recuerden también que nosotros aquí siempre les mantenemos informados con nuestro sistema informativo en el sitio web, en nuestras redes sociales y por supuesto en el diario impreso. Nos vemos y que tengan excelente día.